Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Esta es la palabra inspirada de Dios. Podemos sentarnos. De acuerdo a este texto, el buen pastor es uno que no solo cuida de una parte del rebaño, sino es uno que cuida de la totalidad del rebaño. Es uno que no deja ninguna fuera. Todas las que le han sido encargadas y encomendadas, todas serán guardadas, preservadas, cuidadas, alimentadas, protegidas por este buen pastor. Cristo dice ser ese buen pastor. Por lo tanto, hemos de esperar que no solo parte de su rebaño sea cuidado y bendecido por los favores que Él procura, sino aún ese otro rebaño que le ha sido dado, vendrá a Él y oirán su voz, y habrá un rebaño y un pastor. Oh, quiera el Señor consolar a la iglesia con estas preciosas palabras que están delante de nosotros y salvar a aquellos que siguen fuera del rebaño. En medio de la declaración de Jesús como el buen pastor, de hecho, hemos leído desde el versículo 14 hasta el versículo 16. Y aunque hemos leído todos estos versículos, en realidad nuestra atención solo estará en el versículo 16. Pero hemos leído desde ese versículo porque es el contexto. Por eso digo que en medio de la declaración de Jesús como el buen pastor, versículo 14, yo soy el buen pastor, encontramos este hermoso texto. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Y como un paréntesis, en realidad es un paréntesis en el discurso del Señor Jesucristo. Pero un paréntesis de mucha importancia. Así que mi deseo es explicar la importancia teológica de este paréntesis en dos secciones muy sencillas. Escuchen esto. La declaración de esta frase por Jesús, o sea, que Jesús hizo este paréntesis, demuestra su conciencia mesiánica. Ese es mi primer punto. Juan 10:16 refleja la conciencia mesiánica de Jesús. Segundo punto, la inserción, o sea, que este texto fue tomado por Juan y puesto en su evangelio, demuestra su importancia teológica para la unidad de la iglesia y la predicación del evangelio en todo el mundo. Ahora, sé que lo que les estoy diciendo está un poco condensado y a primer declaración no puede ser abrazado en su totalidad. Yo les digo, no se preocupen porque es lo que intentaré demostrar y explicar en todo el sermón. Estos serán mis dos puntos. Que este texto fue pronunciado por Cristo demuestra su conciencia mesiánica. Y en segundo lugar, que este texto fue injertado por Juan demuestra la importancia teológica de este texto para el apóstol Juan. O déjenme decirlo en otra frase.
La declaración de esta frase por Jesús y su integración por Juan a su evangelio revela dos cosas importantes sobre el ministerio de Cristo y su subsecuente obra a través de los apóstoles. Si suelen apuntar, creo que esa sería la cuestión más importante que apuntar, y es lo que voy a intentar hacer y explicar en todo este sermón. Repito, la declaración de esta frase. ¿Cuál frase? ¿Cuál frase? También tengo otras ovejas. ¿Por qué Jesús hizo este paréntesis? Entonces, la declaración de este paréntesis por Jesús y su integración de este paréntesis por el apóstol Juan revela dos cosas importantes sobre el ministerio de Cristo. Y su integración de este paréntesis por Juan revela la obra de Cristo a través de sus apóstoles. Habiéndolos confundido un poco desde el principio, ahora déjenme desenredar todo esto de una forma sencilla. Comencemos por nuestro primer punto. Jesús dijo esta frase, ese es mi primer punto. Y eso nos revela su conciencia mesiánica. Ese es el primer punto en su totalidad. Jesús dijo esta frase y esto nos revela su conciencia mesiánica. Aunque para la mayoría de los que están aquí, esta deducción de que Jesús dijo esta frase puede ser prácticamente insignificante. Pueden decir, claro que Jesús dijo esta frase, hasta mi Biblia la tiene en rojitas y es claro a todos que es las palabras de Cristo. No obstante, hermanos, no imaginan los debates que existen en el mundo académico sobre esta sencilla conclusión a la cual hemos llegado en nuestra exposición del Evangelio. Algunos insisten que estas palabras no reflejan el pensamiento de Cristo, sino solo la mente del apóstol Juan, para lo cual nosotros contestamos, en unidad con muchos eruditos y comentaristas fiables, que aunque es cierto que el Evangelio de Juan debe ser visto como una reflexión teológica del ministerio y obra de Cristo, o sea, cuando Juan escribió, recuerden que no escribió mientras estaba viendo a Jesús. Todos sabemos eso, ¿no es verdad? No es que estaba escuchando y estaba apuntando. No, más bien, después de la resurrección de Cristo, algunos creen que en el año 60 aproximadamente, Juan escribió el Evangelio. Así que fue una narración de lo que aconteció, así como una reflexión teológica de Juan sobre el ministerio y obra de Cristo. Afirmamos eso. Sin embargo, siempre que Juan cita las palabras de Jesús, estas sí reflejan el pensamiento de nuestro Señor. De manera que cuando vemos este texto en el versículo 16, nos están revelando lo consciente que Jesús estaba sobre su ministerio. Ok, para algunos esto no puede estar arreglando la confusión que hice al inicio, así que déjenme aclararlo un poco más. En los evangelios podemos ver a Jesús hablando de su muerte, ¿no es verdad? Dice, yo tengo que ir a la cruz del Calvario. Fue una de sus declaraciones constantes a través del evangelio. Además, él no solo habló de su muerte en forma general, él habló de su muerte en forma particular. Por ejemplo, él dijo que sería abandonado por los discípulos. Además, él habló de la venta que Judas haría de él tiempo antes. Lo vamos a ver en Juan 13, cuando le dice a Judas, ve y haz lo que tienes que hacer. Jesús era muy consciente de su obra y de su ministerio y de los aspectos particulares de su ministerio. Él habló de su resurrección. Aún antes de su muerte dijo a sus discípulos, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, así también yo voy a estar 3 días
muerto, pero voy a resucitar. Jesús era muy consciente de su obra. Entonces, mi punto es que este paréntesis que tenemos en el versículo 16, léanlo conmigo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Este paréntesis refleja la conciencia de Jesús sobre el alcance de su muerte. Vean aquí. En el versículo 14, Jesús demuestra que está consciente que en su ministerio Él debía morir en lugar de las ovejas. Yo pongo mi vida por las ovejas. Vean versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Vean versículo 18. Nadie me la quita. En esta breve sección podemos ver lo consciente que era Jesús de su muerte, de su resurrección y de cómo su muerte era dada voluntariamente. Ok. Así como podemos ver la conciencia de Jesús sobre su muerte y resurrección, así vemos lo consciente que era Jesús, que su obra en la cruz no solo sería para el pueblo judío, sino para otros fuera del pueblo judío. Así como no fue un accidente la muerte en el Calvario, hermanos, eso es algo que debemos tener presente vez tras vez. La cruz del Calvario no fue un accidente en el programa de Dios. La cruz del Calvario fue el decreto del Dios soberano y la voluntad del propio Hijo. Así como la muerte de Cristo no fue un accidente, así tampoco la salvación de los gentiles lo fue. La expansión del mensaje del Evangelio y su alcance a los gentiles era el propósito claro y determinado por Cristo cuando vino a este mundo y cuando caminó hacia el Calvario. Era su propósito salvar a otros. Es por eso que digo que este texto de Juan capítulo 10, versículo 16, refleja la conciencia que Cristo tenía sobre ser el Mesías prometido que traería a las naciones todas juntas. Pero antes de ver un poco en más detalle la conciencia de esta obra, veamos en el mismo contexto la importancia de este paréntesis. ¿Por qué era tan importante este paréntesis? Vean el versículo 14. Está diciendo, yo soy el buen pastor. ¿Y qué dice después? Y voy a morir por las ovejas. ¿Y por qué va a morir por las ovejas? Porque las ama. Las ama. El Señor está diciendo, discípulos judíos, en ese tiempo, la mayoría, sino que el 100% eran judíos. Y les está diciendo, judíos, yo soy su Mesías. Yo soy el pastor esperado. Yo vengo a proteger y a salvar el rebaño. Y lo hago porque los conozco, o sea, porque los amo. Y voy a dar mi vida para que ustedes puedan tener vida. Fuera de mí no hay otro pastor. Fuera de mí no hay salvación. Fuera de mí no hay protección. Los que están conmigo y solo los que están conmigo son los que tienen el amor del Padre. ¿Y qué les dice? Y yo voy a dar mi vida por estas ovejas. La implicación es, fuera de este rebaño, no hay personas de las cuales podamos decir que tienen seguridad o salvación. ¿Estamos de acuerdo? Fuera de este rebaño, fuera del rebaño del cual Cristo dice, yo voy a morir por ese rebaño, no hay seguridad y no hay salvación. Sientan el rigor del texto. Lo que está implicando es esto. Jesús les dice,
ustedes son mis ovejas, ustedes son mi rebaño, yo pongo mi vida por el rebaño. ¿Y qué implica que Jesús iba a poner su vida por el rebaño? Implica que le iba a dar vida y salvación. Esto quiere decir que fuera de ese rebaño Jesús no murió por nadie más. ¿Pueden empezar a sentir entonces la importancia del paréntesis? ¿Cuál es la importancia del paréntesis? Que si Cristo no aclara que su rebaño es más amplio que el judaísmo, nosotros no tenemos ni una integración en la salvación de Jesucristo. Repito, la importancia de este paréntesis está en que Jesús está diciendo, yo pongo mi vida por el rebaño. Fuera de este rebaño nadie gozará de la salvación. Si Jesús se queda ahí, y si el propósito de Jesús solo hubiese sido morir por ese rebaño, los gentiles no tendrían ni siquiera el pensamiento más lejano de poder participar de la salvación de este pastor, que este pastor provee. Esta aclaración es para asegurar y para dejar claro tanto a los judíos como a los gentiles que en el madero Él murió por el rebaño que incluye judíos y gentiles. Todos los comentaristas están de acuerdo que en este discurso hay dos rebaños en mente. El primer rebaño es los judíos. Son los judíos. El primer rebaño es un rebaño judío. Y le está diciendo, yo pongo mi vida, rebaño judío, por ustedes. Entonces, tiene que agregar esto por cuestiones de demostrar lo claro que estaba en su mente, el alcance de su muerte. Escuchen. Cuando está diciendo, yo voy a dar mi vida por este rebaño, inmediatamente aclara, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Esa es la importancia de este paréntesis. Hermanos, si este paréntesis no fuese una verdad, si este paréntesis no fuese una realidad en la mente de Cristo, los gentiles no tendrían ninguna inclusión en la salvación que Jesucristo proveyó. No tendrían ninguna participación, ni la más remota. Esto nos hace algo claro. En la cruz, Cristo murió por un rebaño y por unas ovejas en particular. En la cruz, Cristo murió por un rebaño y unas ovejas en particular. Esto quiere decir que no murió por algunas ovejas. Lo dice más adelante a los fariseos. Ustedes no son mis ovejas, por eso no me escuchan, por eso no creen, porque no son mis ovejas. Jesucristo, si tú dices que tú ibas a dar tu vida por tus ovejas, y que diste tu vida por tus ovejas, pero ellos no eran tus ovejas, eso implica que no dio su vida por ellos. Este texto deja claro que en la cruz el Señor no tenía solo en mente judíos, sino una multitud de gentiles, hermanos. Y es por esta conciencia mesiánica, es por esta claridad que se nos revela que podemos decir que nosotros participamos de salvación, porque Jesús cuando murió específicamente por sus ovejas que incluiría judíos y gentiles, y nosotros participamos de esa salvación. Ese era su propósito. Ese era el propósito del buen pastor. En los
sermones pasados, yo los he llevado continuamente a través del Antiguo Testamento para poder comprender qué implica que Jesús es el buen pastor. Y en esta ocasión no será la excepción. Quiero que vean que el buen pastor tendría esto en mente. El buen pastor iba a ser uno que iba a unir a dos rebaños en uno solo. Vaya por ejemplo a Ezequiel 37. Ezequiel 37. En Ezequiel 37, versículo 22, desde el versículo 21, seguimos teniendo connotaciones de pastor. Y dice así: y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los atraeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de entre toda su rebelión con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán un pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Vean esto, se habla de un pastor rey, que vendría a unir dos naciones separadas. Ahora, aquí algunos comentaristas insisten de que Ezequiel estaba hablando de Judá y de Israel. ¿Recuerdan que hubo una división de los reinos y hubo una separación entre el norte, el sur, y entre Judá e Israel? Entonces Ezequiel está profetizando que un día la nación que se separó, o las naciones que se dividieron, serían reintegradas en una nación para ser las 12 tribus. Ahora, debemos saber esto, que aunque Ezequiel probablemente no tiene en mente a los gentiles cuando se está profetizando esto, no obstante, el Espíritu Santo que la inspiró, Dios sí. Dios está usando a este profeta Ezequiel y le está dando las imágenes de esta separación entre Israel y Judá para hablar de una integración, de una reunión, de una unión universal, donde no solo Judá e Israel, sino todas las naciones serían unidas. ¿Y quién es este David, rey, pastor, que haría justamente eso? Según Jesucristo, vayan a Juan 10, según Jesucristo, en el Juan capítulo 10, versículo 13 dice, 14, yo soy el buen pastor. ¿Qué haría el buen pastor? Según Ezequiel 37, reunir a dos pueblos en uno solo, para que estos dos pueblos tengan un solo pastor y sean un solo rebaño. Jesucristo, hermanos, venía con esta conciencia. Dios hombre tenía esta realidad cuando hacía su ministerio, que Él era aquel David esperado que debía poner su vida por judíos, pero también por muchos gentiles, por muchos judíos y por muchos gentiles. No por todos los judíos. Jesús no puso su vida por todos los judíos, ni tampoco por todos los gentiles, pero sí por muchos judíos y por muchos gentiles. Él venía para ser el salvador de ambos, y entonces Él pudiera ser el único pastor en el único rebaño. Hermanos, que puedan disfrutar la armonía antiguo y neotestamentaria que la Escritura nos presenta, y que evitemos continuamente ese pensamiento de dos textos separados, sino que lo veamos todo en una perfecta armonía.
Jesucristo venía con esta conciencia. No fue el único lugar en donde se profetizó esto. Ustedes podrán ver en Isaías capítulo 56, versículo 3. Escuchen. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. ¿Qué está diciéndonos aquí el profeta Isaías? Nuevamente, está usando lenguaje del libro de Éxodo y de Levítico para decir que cuando antes no se permitía a ciertas personas pasar al tabernáculo, ni servir en el tabernáculo, ni acercarse a ciertas partes del templo, en aquellos días los que no eran pueblo y no eran admitidos, serían admitidos. Por eso el eunuco no podrá decir, yo no puedo. Hermanos, ¿cuál es la razón por la cual, cuando en el Antiguo Testamento es claro una exclusión de gentiles, cuál es la razón por la cual estos ahora pueden participar de la salvación y de las promesas que pertenecen a Abraham? ¿Cuál es la razón? Porque Cristo venía a lograr ese propósito. Jesucristo venía con esa realidad en mente. Traer un pueblo, unir a un pueblo. En el madero, Jesús se dirigía así a morir entonces por judíos, pero también por gentiles. Hermanos, como pueblo gentil, o sea, no judíos, esto tiene implicaciones importantes para nosotros. La salvación viene por los judíos según Juan 4. ¿Recuerdan lo que le dijo a la mujer samaritana? La salvación viene de los judíos. Pero el propósito de Dios desde el principio y la misión de Cristo en la tierra tenía en mente atraer a los que no son pueblo. ¿Recuerdan la profecía de Oseas? Tú serás llamada no pueblo mío, y tú serás llamada, y después serás llamada pueblo mío. La que no era pueblo será mi pueblo. Esa es la profecía que se cumple en el Señor Jesucristo, que Pablo tiene claro en su mente en Romanos 9, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y el lugar donde se dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Es claro, la que no era pueblo ahora sería pueblo. ¿Cómo? ¿Y a la luz de qué? A la luz de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Esto implica que los gentiles son tan culpables como los judíos del quebranto de la ley de Dios. Si Jesús tiene que morir por gentiles, eso quiere decir que los gentiles están tan condenados como los judíos. Ese es el propósito de Romanos capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3. Que así como los judíos están condenados porque habiéndoseles dado la ley, la quebrantaron, así también los gentiles. ¿Por qué? Porque aunque no tenían una ley, tenían la ley de su corazón, la cual quebrantaron, por lo cual merecen la condenación de Dios. Entonces, otra implicación es que así como para los judíos solo había una forma de salvarse y era a través del Mesías, hermanos, así también el cristiano solo tiene un medio de salvación, el Señor Jesucristo. Así que cuando alguien se nos acerca después de predicarles el evangelio diciendo que ese es nuestro Salvador o esa es tu religión, debemos tener en claro en esto:
Esta no es la religión del judío, esta no es la religión del occidente, esta no pertenece a alguna región, no es la región de Estados Unidos. Esta es el único medio de salvación para el mundo entero. El Salvador murió por judíos y gentiles, porque aparte de este Salvador no hay forma de tener el perdón de nuestros pecados. Esas son las implicaciones implícitas que debemos deducir de este texto. Pero ahora vayamos a las implicaciones explícitas. ¿Qué implica que Jesús murió por este otro rebaño? ¿Quién es este otro rebaño? Gentiles, hermanos. Si estás en Cristo, este otro rebaño eres tú. Si estás en Cristo, este otro rebaño eres tú. Si no estás en Cristo, no perteneces a ninguno de estos dos rebaños. Pero pueden ver que aunque hay dos rebaños, hay un solo Salvador. Y estos dos rebaños en realidad es un rebaño compuesto de dos partes, judíos, gentiles. ¿Cuáles son las implicaciones de que Jesús murió también por las otras ovejas? Dicen, oirán mi voz. Él les dijo, vean versículo 13, 14 nuevamente. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Estas ovejas participan de la misma salvación que las otras. Así como Jesús llama a sus ovejas y las escucha, las cuida, las pastorea, las alimenta, así también estas otras ovejas van a escuchar la voz del Señor. Porque Él murió tanto por las judías como por las gentiles. Él murió por ambas. ¿Por qué? Porque a ambas ama. Porque a ambas ama. Hermanos, gracias a Dios porque el Espíritu del Señor decidió guiar al apóstol Juan a escribir esto e inspirar esto. Porque cuánto debate se podría generar de una supremacía judía a la luz de este texto. Ok, el Señor murió por nosotros y dijo que cuidaría de nosotros, pero de ustedes no dijo nada. Nosotros digo que son sus ovejas. Ustedes todavía pueden ser los perrillos que comen a la mesa del Señor. No, Él dice, tanto como amo las ovejas judías, tanto como amo las gentiles. De la misma forma que salvo a las judías, salvo a los gentiles. El poder salvador de Cristo no sería diferente o disminuido el de con estas ovejas. No les cerraría la puerta para que ellas coman afuera. Estarían en su redil, estarían en su rebaño. Él las cuidaría. Ese mismo amor que le prometió a Israel en el antiguo pacto es el mismo amor que se nos promete a los gentiles que estamos en Cristo. Hermanos, esto es de trascendencia. Porque ya no podrá decir el eunuco, ¿por qué me dejas afuera? No puede decir eso porque ahora lo ha hecho sacerdote junto con los otros. Eso era casi inaceptable en una mente judía, que los eunucos pueden ahora servir en el templo del Señor cuando están en una situación diferente y discapacitada en un sentido para hacerlo. Sí, por eso, hermanos, que esto sirva como una regla de interpretación. Por eso interpretamos el Antiguo Testamento como las promesas no hechas a un Israel futuro, sino hechas a su iglesia. Hechas a su iglesia. Toda promesa del antiguo pacto tiene su cumplimiento en esta iglesia. Digo en esta iglesia no como refiriéndome a esta, sino en la iglesia universal. Entonces, la consecuencia es que así como salvó a unas, salvó a otras. Así como se entregó por unas, se entregó por otras. Así que como llamaría a unas, llamaría a otras. ¿Cuál es otra consecuencia? Que haría un solo rebaño. La profecía que acabamos de ver.
Jesús estaba consciente que él era el David rey prometido, el pastor David rey prometido, que traería las ovejas para hacer un solo rebaño y él gobernaría sobre ellas. Vean, por ejemplo, vamos a leer un pasaje que es sumamente claro al respecto. Efesios capítulo 2. Efesios 2, y voy a leer desde el versículo 11. Y quiero que noten algo. Muchas veces, y creo que no, de forma correcta, pero muchas veces podemos excedernos en pensar que son las epístolas del Nuevo Testamento las que nos dan la teología. Los evangelios solo nos dan la narración, las epístolas nos dan la teología. No es así. Quiero que vean cómo esta epístola se basa o tiene solo su respaldo en Juan 10:16. Por tanto, Efesios 2:11, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos... ¿Pueden escuchar retumbar aquí Ezequiel 37? De ambos pueblos, lo que Ezequiel dijo de Israel y de Judá, Pablo aplica a los judíos y a los gentiles. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hermanos, Pablo, siendo judío, puede sentir el peso de que Jesús dijo, también muero por otras ovejas. Pablo puede sentir el peso, porque los judíos estarían obsesionados por pensar en ellos solamente como los elegidos. Pero Pablo sabe que en el madero los dos pueblos fueron reunidos porque ambos pueblos tienen algo en común: un solo Salvador. Los judíos en el antiguo pacto no debían esperar salvarse a través de la obediencia a la ley. Los gentiles no debían esperar salvarse a través de la adoración de falsos dioses. La única forma que un judío podía ser salvo es por la muerte de Cristo. La única forma en la que un gentil podía ser salvo es por la muerte de Cristo. En Él reúne un pueblo que consiste de todos los salvos por Cristo. Además, que esto implica un solo pastor. Un solo pastor. Aunque Dios administra sus iglesias a través de pastores, en realidad debe ser conocido, según Primera de Pedro capítulo 5, que hay solo uno que es el pastor de las ovejas, y es aquel que dio su vida por ellas. Esto implica que el cuidado que Dios tuvo para la administración de los gentiles y su buen estado de los judíos, es el mismo cuidado que ejerce para con la iglesia gentil. De tal manera que si en la providencia del Señor nos tocara vivir entre judíos y gentiles, bueno, estamos entre gentiles, pero no entre judíos. Bueno, judíos espiritualmente sí, pero no judíos en la carne. Si fuera la providencia de Dios esa,
no habría dos iglesias, las iglesias de los judíos y las iglesias de los gentiles. Habría una iglesia, así como hay una iglesia universal que está constituida de judíos y gentiles, así debería haber iglesias locales constituidas solo de judíos y gentiles que manifiestan al mundo la unidad que Cristo ha logrado, aboliendo todas las demandas de la ley, cumpliéndolas por su propia obediencia. Ok, déjenme terminar aplicando o explicando más bien por qué Juan integró esto a su evangelio. Ya expliqué por qué era tan importante que Jesús integrara esto a su discurso. Jesús estaba hablando y él decía ser el buen pastor. ¿Por qué era importante que Jesús dijera, también tengo otras ovejas? En primer lugar, porque la profecía del futuro pastor era uno que uniría dos rebaños. Él tenía que declarar eso. Él tenía que declarar que él era el que iba a unir a los dos rebaños. Además tenía que aclarar que su amor dado para unas ovejas es el mismo amor dado para las otras. Para aclarar que habría la misma salvación, habría una sola iglesia y había un solo pastor. Ok, ¿está claro eso? Bueno, espero que esté claro eso ahora. Ahora la cuestión es, ¿por qué Juan lo puso en su evangelio? Alguien podría contestar de manera simplista. Pues porque Jesús lo dijo. Sí, pero nosotros leemos en Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Recuerden, Jesús dijo e hizo muchas otras cosas que no se quedaron narradas. Este pasaje Jesús lo pudo haber dicho y Juan lo pudo no haber integrado. La razón es, ¿cuál es la razón por la cual? La pregunta es, ¿cuál es la razón por la cual lo integró en su evangelio? Ya vimos la intención de Jesús al decirlo, pero ¿cuál es la intención de Juan al injertarlo en su evangelio? Uno de los principales conflictos que experimentó la iglesia temprana fue la integración de los gentiles. Así que, de esta forma, al integrar este texto, Juan permite ver que no debe haber diferencias entre los gentiles y los judíos. Esa fue su intención al ponerlo. Manifestar a sus lectores que no importando las diferencias externas que pueda haber entre ellos, tienen todo en común, que es la muerte de Cristo. Hermanos, esto lo vemos reflejado en Hechos 15. La importancia de esto lo vemos reflejado en Hechos 15. No molesten a los gentiles con las demandas de los judíos. Solamente pídanle estas cosas. De ahí en fuera no los estén atosigando. ¿Por qué? Porque Cristo murió por ellos. Y lo único que les demanda es la obediencia a la ley en amor a su Señor. Así que esto ya lo vimos en parte con el apóstol Pablo. Lo acabamos de mencionar. Lo que podríamos decir es esto: debe reflejar la iglesia esta unidad. La iglesia camina como aquellos que no teniendo nada en común, ahora lo tienen todo. Hermanos, si Cristo murió para unir judíos y gentiles, en la mente judía eso era lo más opuesto, era imposible. Si un samaritano estaba lejos, ¿cuánto más un gentil? Si Cristo murió para unir estos que eran tan distintos social, cultural y religiosamente hablando, ¿no debería la iglesia de Cristo, nuestra iglesia, reflejar una gran unidad, un gran amor entre los unos y los otros? ¿O seguimos teniendo más cosas en común con los de afuera que con los de adentro?
Hermanos, no unió verdaderamente Cristo un pueblo para hacer un solo rebaño. ¿Con quién está nuestra unidad? ¿Con quién está nuestra cercanía? ¿Con quién están nuestros afectos? ¿Con quiénes están nuestros amores? ¿Es con los de afuera que nada tienen que ver con el rebaño de Cristo, o es con los de adentro? Hermanos, la iglesia de Cristo no solo refleja su unidad a través de no tenemos que ir a buscar judíos y decir, vengan, conviértanse para que sí parezcamos la iglesia de Cristo. No, nuestra forma de reflejar la unidad en la providencia de Dios, aunque si llega un judío nos dará mucho gusto reflejar esa unidad. Pero si no es así, la forma de reflejar la unidad es con la compañía, el amor y la cercanía que debe haber entre el pueblo de Cristo, entre nosotros, hermanos. Pero este texto creo que tiene otra razón en la mente de Juan. ¿Para qué escribió Juan el Evangelio? Para que todo aquel que lea su Evangelio sea llevado a creer que Cristo murió por los pecadores, y que creyendo y sabiendo esto se rindan en fe y arrepentimiento. Claro que esto cumple este propósito, porque cuando un judío lo lee, puede leer y decir, Jesús murió por judíos. Señor, quiero la salvación. Pero cuando un gentil también puede tener la salvación así, porque va a leer y puede decir hasta cierto punto, murió por judíos. Pero también murió por los de otro rebaño. Señor, quiero la salvación. Claro que Juan pone este texto, este paréntesis en su evangelio para no desanimar a nadie a creer, sino animar a judío o a gentil a creer. Y yo espero que algunos aquí sean animados esta mañana, sean animados por el Espíritu Santo, no por mis palabras y no por alguna emoción, sino sean animados, guiados y arrastrados por el Espíritu Santo a saber que Él murió por judíos y gentiles, y que la puerta está abierta tanto para judíos como para gentiles. Claro, esa es la razón por la cual escribió Juan este paréntesis, para animar a los judíos y a los gentiles a creer. Pero creo que hay una razón más. El propósito del evangelio es un propósito evangelístico misionero, ¿no es así? ¿Por qué escribe Juan el evangelio de Juan? Para que otros crean. Hermanos, de esta forma, el apóstol Juan, indirectamente o directamente, como lo queramos ver, anima a la iglesia. ¿Qué? Oye, ¿me estás diciendo que escribió esto para animar a los incrédulos a que crean, a judíos y a gentiles? Sí, pero también de forma directa o indirecta, anima a la iglesia. ¿A qué? No solo a ser consolada, sabiendo que Cristo también murió por nosotros con el mismo amor, la misma sangre, el mismo sacrificio, pero animándonos a salir fuera por otras ovejas. Muchos piensan que el calvinismo desalienta las misiones. Que cuando decimos que Cristo murió por algunos judíos y por algunos gentiles, y no por todos los judíos ni todos los gentiles, eso desalienta las misiones. Pero es lo contrario, eso fortalece las misiones, eso fortalece el evangelismo. Hermanos, si nuestra esperanza está al salir a las calles, al ir a los hospitales, al ir a los albergues o a cualquier otro lugar, si nuestra esperanza está en que por alguna predicación yo los pueda despertar, yo dejaría de hacerlo desde este mismo momento. Esa no es la confianza que tenemos. La confianza que tenemos está en que Jesucristo murió por unas ovejas y que esas ovejas oirán su voz. Que la razón por la cual podemos salir a las calles con confianza es porque Él murió por unas ovejas y ellas oirán
su voz. Si tú estás desalentado al evangelismo, o si tú estás desalentado y antes participabas y ahora no, porque no has visto el fruto que deseas. Está bien que deseemos fruto, está bien que deseemos cierto fruto, conversión, pero aquí está el punto. Estamos animados siempre a la luz de esta verdad. Las ovejas de Cristo, cuando escuchen su voz, cuando escuchen la voz del pastor, el pastor de las ovejas que se dio por ellas, vendrán a Él. Cuando escuchen el santo evangelio, el Espíritu despertará a sus ovejas y les hará saber y conocer que su pastor murió por ellos. Pablo decía que la razón por la cual se quedaba en tal ciudad y sufría persecución era por amor a los elegidos, por amor a los por los cuales Jesús puso su vida. Hermanos, esa es una razón por la cual salir y no desmayar. Y miren lo que dijo Spurgeon aquí. Aunque sea desconocido para los ministros y desconocido para los cristianos más afectuosos, hay muchos en el mundo que Jesús reclama como suyos a través del pacto de gracia. El punto de Spurgeon es que no los veamos no quiere decir que no están sus ovejas. Solo es necesario ser fieles en salir y predicar. Déjenme leer un poco más de Spurgeon. Y lo hago aunque no es mucho de mi agrado leer citas tan largas. Esta creo que vale la pena. Así que intenten seguirme en esta cita. Esto es nuestra autoridad para salir y encontrar las ovejas perdidas, dice Spurgeon. Pues nosotros, hermanos, tenemos un derecho para ir a cualquier lugar y preguntar por las ovejas de nuestro Señor. Yo no tengo incumbencia en ir a buscar las ovejas de otras personas, pero si son las ovejas de mi Señor, ¿quién me detendrá de inquirir en la colonia o en el valle? ¿Has visto las ovejas de mi Señor? Si alguno me dice, ¿te has metido en esta tierra? Que la respuesta sea, buscamos las ovejas de nuestro Señor, que se han extraviado aquí. Perdóneme por ir más allá de lo que de la cortesía permite, pero tenemos prisa de encontrar una oveja perdida. Esta es tu excusa para ir a una casa donde no eres querido, para intentar y dejar un folleto y hablar una palabra de Cristo. Di, creo que mi Señor tiene a una de sus ovejas aquí y he venido a buscarla. Has recibido una orden de buscar de la búsqueda del Rey de Reyes y por tanto tienes el derecho de entrar y buscar la propiedad robada de tu Señor. Tienes que salir, dice Spurgeon. Debes intentar, hermanos. Esto hace seguro el evangelismo. El evangelismo no es seguro por aquel que enseña o aquellos que predican. Hermanos, muchas veces somos débiles e ineptos para hacerlo, pero nuestra pregunta con debilidad es, ¿estará aquí, será aquí una oveja del Señor? Ellas oirán si son de Él al ser predicado el evangelio. Y miren lo que dijo Spurgeon para acercarnos al final de esta predicación. Esto lo dijo predicando Juan 10:16, nuestro texto. Y esto lo dijo al final de su sermón, como estamos haciendo nosotros. Dice, no dudo que esta mañana haya aquí algunos que ni conocen ni aman al Señor hasta ahora. Y que no obstante pertenecen al Redentor, y a quienes Él traerá hacia sí mismo y a su rebaño. O sea, las atraerá hacia sí mismo y a su rebaño. Es por eso que predicamos con confianza. No vengo a este púlpito esperando que tal vez alguien querrá de su propio libre albedrío venir a Cristo. Eso no puede ser. Sino que mi esperanza está en otro lado. Espero que mi Señor tome a alguno y diga, tú eres mío y tú serás mío. Te reclamo como mío. Hermanos, esa es la confianza que tenemos.
que tengo al predicar desde este púlpito. Y es la confianza que tenemos como iglesia al salir continuamente a hacer evangelismo a las calles. Y hermanos, debe ser nuestra confianza para aventarnos, para movernos, para empujarnos. Que en cualquier oportunidad que tengamos, preguntemos si esta será una oveja de Cristo. ¿Y cómo preguntamos? Predica el evangelio. Y si escucha y se rinde, es de Él. Oh, yo sé que hay algunos aquí que aún no han venido a Él, pero son de Él. Y por lo tanto, no dejaremos de predicar hasta que sean atraídas por Él. Hermanos, aquí una pregunta es clave. Dicen que escucharían la voz del pastor. ¿Cómo? Y no puedo desarrollar este punto como quisiera. Solo seré muy breve. Dice que oirán su voz. ¿Quiénes? Las otras ovejas. Las otras ovejas oirán su voz y vendrán a Él. ¿Cómo? ¿Cómo es que estas otras ovejas oirán su voz? A través del ministerio de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo predica el evangelio y en esa predicación la voz de Cristo resuena en sus ovejas. Es verdad, suele ser la voz de otro, pero cuando esa oveja pone atención al oído detrás, sabe que es su maestro. Hermanos, que esta iglesia crezca en su consolación al saber que Cristo murió por nosotros tanto como murió por los judíos, que amó tanto la iglesia gentil como amó la iglesia judía, que amó tanto a este pueblo como amó tanto al pueblo judío. Y que hoy en día es esta iglesia, judíos y gentiles, el centro de su amor. Y ya no más los judíos como una nación étnica, sino solo aquellos que pertenecen a Cristo. Su amor, la nata de su amor, está para este rebaño. ¿Puedes ver? Está para este rebaño. Estos dos rebaños es la nata de su amor. Que la iglesia sea consolada con eso. Que la iglesia sea instruida a reflejar la unidad que Cristo ha logrado a través de la cruz. Que la iglesia sea animada a ser más agresiva en su predicación del evangelio, sabiendo que el resultado es seguro, que los que son de Él oirán su voz. Oh hermanos, que algún día tengamos el privilegio como iglesia no solo de salir en nuestra propia comunidad, en nuestro propio estado, pero algún día salir más allá, en donde no muchos han escuchado y hay ovejas del Señor, esperando escuchar, no esperando conscientemente. Ellos están en sus pecados y merecen la condenación en el estado que están, pero en los decretos soberanos del Señor están esperando para escuchar la voz de su pastor a través de la expansión de la iglesia y la proclamación del evangelio. Oh, cuán importante es la iglesia de Cristo. En esta se escucha la voz del pastor. Oh, hermanos, y esa es la voz del pastor que los alimenta. ¿Saben? Mi confianza está que al predicar aquí no es a través de la enseñanza o la voz del hombre que sus almas son alimentadas. Él los alimenta, porque esta es su iglesia, porque ustedes son sus ovejas, y porque es la voz de Cristo, que cuando la palabra es predicada, es la voz de Cristo que es escuchada. Hermanos, que el buen pastor alimente sus almas en esta mañana.